Profesor Eleazar Díaz Rangel, que nos acaba de dar una clase magistral de cómo la burguesía utiliza su poder para someter, para manipular, para dominarnos. A cada uno, a todos y a todas. Felicitaciones, de verdad. Llena de mucha emoción y fuerza constatar cómo se está levantando una nueva generación de comunicadores sociales, de comunicadoras en nuestro país, y toda la fe que tienen en nuestra patria, toda la capacidad creativa que demuestran a diario realmente cada uno de ustedes, cómo viene de la generación de periodistas, comunicadores, que combinaban su lucha contra la censura diaria. Yo veo por allá a Desiré y siempre recuerdo cuando visitábamos a Desiré nosotros, hacer denuncias. Desiré, párate. Desiré, que trabajaba en Últimas Noticias, siempre nos decía, no garantizo nada, voy a tratar. Iban los trabajadores, nosotros del metro, a denunciar 1000 cosas y de 10 una. Y sabíamos que no era culpa de Desiré, periodista de la verdad, luchadora contra la censura, luchadora por la verdad. ¿Cómo que se llama la figura esta del mercenario de la pluma? El palangre. ¿De dónde viene eso de palangre? ¿Quién? Eleazar Díaz Rangel debe saber. ¿Ah? De la pesca. Bueno, aquí hay una generación de periodistas, encabezados por el profesor Eleazar Díaz Rangel, y seguramente muchos que nos ven, una generación que se levantó en las escuelas de periodismo de las universidades del país, estudiando, bueno, todos los códigos de la ética, toda la metodología de la comunicación, especializándose en impresos, en audiovisual, con verdadero amor a la verdad, a la capacidad para escudriñar la verdad y para contarla, que le tocó luchar duro en todas esas décadas del 60, 70, 80, contra la censura permanente de los dueños de las empresas de comunicación, de la burguesía y sus medios. Es así, la libertad de empresa y no la libertad de prensa, la libertad de presión y no la libertad de expresión, las normas, pues, de ese tipo de sociedades, sea dictadura, que es vulgar, como nos contaba Eleazar, o sea democracias burguesas, que bueno, con toda su hipocresía, al final buscan lo mismo, el control, la dominación, la manipulación, la mentira, el encubrimiento, la hipocresía. Una generación que se levantó luchando contra el palangre, contra la corrupción que eso significaba, convertir su pluma, su inteligencia, como mercenarios y ponerlo al servicio de las peores causas, de las peores causas. En aquellas décadas, bueno, que seguramente, como decía Eleazar, la generación más joven, de 30 para abajo, levanten la mano todos los que tengan 30 para abajo. Así es que seguramente no han conocido, solamente han conocido el mundo al revés o al derecho, como dice Maradona todos los días en zurda, de zurda. La lucha por la verdad tuvo varias facetas. La batalla que dieron ustedes como una generación en medios impresos, televisivos, radiales, cuántas anécdotas, ¿verdad? Quizás la radio era el vehículo por donde circulaba un poquito más la verdad y donde, recuerden, nuestro comandante Chávez cuando salió de la cárcel aquel 26 de marzo, por consejo directo de nuestro amigo, compañero, que fue presidente de BTV, Romero Anselmi, que en paz descanse, le dijo, si quieres romper la dictadura de la censura,
si quieres romper el bloqueo informativo que te han impuesto, Chávez, vete a las radios regionales, locales, y fue lo que hizo el comandante en su momento. Bueno, además que el comandante hizo algo que jamás esta oligarquía, estas burguesías, sus expertos en marketing, sus asesores internacionales podrán entender, irse al corazón del pueblo, a hablarle al pueblo allí donde el pueblo trabajaba, vivía, sufría, luchaba, plaza por plaza. Allí nos fuimos con el comandante siendo unos niños, gracias, de 20 años, 25 años, a recorrer las calles, a construir un nuevo modelo comunicacional. Gran reto de la revolución durante este siglo. Y esta generación batalló, y lo debe saber nuestro país, sobre todo la generación de muchachos que se están formando en las escuelas de periodismo, en las escuelas de comunicación social, en todas las universidades del país. Gracias a Dios, se están formando en una educación universitaria gratuita, de calidad, con sus derechos a la formación, a la educación garantizados para toda esa generación. Deben saber y deben investigar la historia de lo que fue la batalla de ustedes, y ustedes se tienen que transformar en multiplicadores de la verdad de lo que fue la batalla contra los modelos que hoy describía el profesor Eleazar Díaz Rangel. Pero también hubo expresiones, y yo me alegro mucho que esas expresiones hayan sobrevivido, ¿verdad? Porque nosotros en los barrios, en las comunidades, en el movimiento estudiantil, sindical, nos encargábamos de multiplicar la voz de los que no teníamos voz, la voz de los invisibles de entonces, a través de mil formas, el pequeño periodiquito, el Dacibao, el Bacirruque, ¿no? Ruptura, propaga, agita y organiza, y periódicos que sobrevivieron al tiempo, realmente, Tribuna Popular, El Semillero, pero hay periódicos que por lo menos a los que nos criamos en Caracas y luchamos, tengo que decirlo siempre, a los que nacimos en Caracas y nos criamos en Caracas y nos fuimos formando en la batalla de todos los días. Yo me alegro mucho que aquí esté David Nieves. David, ustedes saben, los que lucharon en esa época, David es un símbolo para nuestra generación, porque David quizás en esa década de los 70 fue uno de los cuadros revolucionarios de la izquierda radical más perseguidos, más torturados. Si David contara, pero David no ha querido contar, debería aprovechar David que está aquí y algunos de ustedes, 2, 3 compañeros, yo siempre le he dicho a David desde hace muchos años, busquemos 2, 3 periodistas para que David cuente la historia, porque además David tiene una memoria privilegiada y recuerda cada detalle, desde los 50 hasta nuestros años. Cada detalle, cada historia, sabe mucho de historias reales porque estuvo adentro de la batalla desde niño. David lo hirieron, ¿no? Un balazo le metieron aquel 23 de enero de 1958. Y luego en los 60 perseguido, torturado, luego en los 70 también. Y para nosotros era una referencia, ¿no? David Nieves, David Enrique, Nieves Banz, hijo de Enriqueta y de David. El padre de David también, en los años 50, perseguido y muy torturado por la dictadura de Pérez Jiménez. Lo lleva en los genes, ¿no? Y en los 70, por allá, por julio del 76, a David lo capturaron la democracia, que respetaba los derechos humanos, alta comisionado de derechos humanos, que hoy se puso a hablar de Venezuela, abusadora. Bastante información le hemos dado, canciller la visitó, bastante sabe de Venezuela, pero se dejan llevar por funcionarillos de la diplomacia imperial que anda por allí metido en todos los cargos, se dejan llevar por mentiras, manipulaciones, para opinar desvergonzadamente de una patria donde se respetan estrictamente los derechos humanos, los derechos de nuestro pueblo. Bastante se violó aquí los derechos humanos. Digo David porque lo tengo al frente, y bueno, y por tanto que lo quiero.
Está ya emocionado, David. Pero David, lo capturaron en julio. Un día después capturaron a Jorge Rodríguez, padre. Qué bueno decir Jorge Rodríguez padre, ¿verdad? Porque significa que sus hijos continuaron su camino, Jorgito y Delcy. Y a David se lo llevaron para un rancho por allá por Carayaca, la democracia representativa. Y lo guindaron en un helicóptero, lo enterraron por allá, le metieron tortura, batazos, electricidad, y escuchaba al lado del rancho donde lo torturaban gritos también, gritos. Y al final cesó la tortura y David salvó su vida. Salvó su vida David. A quien torturaban al lado de él, debe saber la juventud cuáles eran los métodos de entonces, la lucha política de entonces. Detrás de la censura lo que venía era la muerte, siempre.